Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a un capítulo más del programa Reprográmate. Este programa, como ustedes saben, está enfocado en el desarrollo personal, sobre todo en el amor propio, que a mi parecer es una de las llaves que abre todas las puertas a la tranquilidad, a la felicidad, al placer, al emprendimiento, a una vida exitosa, pero dentro de tus propios márgenes. Así que por eso les cuento que hoy día vamos a hablar de un tema brevemente, pero muy importante, que tiene que ver con la sombra, ¿ya? Vamos a hablar de la sombra que tiene cada uno de nosotros, que también hay una sombra colectiva. Pero antes les quiero contar que tengo una invitada maravillosa. Yo sé que ustedes deben decir, ay, siempre dice que es maravillosa, pero es que de verdad siento que siempre mis invitadas son mujeres fantásticas con un montón de potencial, así que me siento muy honrada y orgullosa de poder tener este espacio y poder compartir con ellas. ¿Ya? Bueno, y mi invitada se llama Macarena Muñoz. Ella es artista escénica. Ella nos va a hablar de un proyecto que tiene en la Municipalidad de Coquimbo. Ella nos va a dar más detalles, pero lo que vamos a hablar hoy día es de Gabriela Mistral, ya que es su nombre artístico en el fondo, porque se llama Lucila Godoy. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar más de su vida, ¿ya? De su vida, y aprovechando de hablar de su vida personal, de todo lo que fue ella, de dónde inició, a lo que se pudo transformar. Vamos también un poco a hablar sobre su sombra también, ¿ya? Bueno, entonces, antes de que venga mi invitada maravillosa, vamos a hablar de la sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es un concepto que creó el psicólogo, psiquiatra Carl Jung, que es suizo. Él entonces hablaba de esta sombra, y esta sombra quiere decir que todos nosotros tenemos un aspecto luminoso y un aspecto oscuro. Ya, como también todos nosotros tenemos un aspecto femenino y masculino, obviamente todos tenemos esta luz y esta oscuridad. Entonces, si hablamos de luces, podemos hablar de nuestros aspectos más, podríamos decir, positivos, que a nosotros nos gusta, de nosotros mismos, y también tenemos aspectos, ¿ya?, que son más oscuros, que muchas veces son nuestros defectos. Yo digo entre comillas defectos porque son como aspectos que socialmente no están aprobados, entonces de alguna otra manera todos los tenemos de distintas formas, entonces nosotros creemos que son aspectos que no queremos que se nos salgan, ¿ya? Ay, ahí sí, nos está ayudando Hans, no te había saludado, ¿cómo estás, querido? Hola, sí, muy intrigado por saber qué nos separa este nuevo capítulo en el cual comenzamos con sombras, y no sé cómo vamos a llegar a Gabriela Mistral. Eso sí me tiene bastante interesado. Bueno, gracias. Bueno, por ahí capaz también te pregunto a ti cuál es tu sombra. De aquí nadie se salva. Bueno, entonces, como les estaba contando, es este aspecto de nosotros que muchas veces no queremos que nadie se entere, porque de alguna otra manera nosotros creemos que no vamos a ser aprobados o no nos van a amar si esta famosa sombra sale a la luz. Entonces, ¿cuál podría ser una sombra, por ejemplo? Que una persona sea agresiva. ¿Ya? Entonces yo tengo que identificar que si yo soy agresiva, ¿ya?, para que esa sombra no siga ejerciendo presión, porque si yo creo que no la veo, ¿ya?, como no, yo no soy agresiva, ni siquiera yo lo estoy asumiendo, trato de no verla, no porque yo no la vea, esa sombra no va a existir. Es más, mientras más presión le pongo, es como un globo que lo trato de meter al agua, y mientras más presión le pongo para que se esconda, ¡pum!, explota en algún momento, ¿ya? En cambio, que si yo me asumo, ¿ya? Porque alguien podría decir, ¿y por qué estás tocando este tema? ¿Qué tiene que ver esto con el amor propio y el desarrollo personal? Tiene mucho que ver, porque yo, para amarme,
yo no solamente voy a poner como en la palestra mis cualidades positivas, yo soy esto, hago esto bien. Yo para amarme necesito abrazar todo lo que soy. ¿Ya? Entonces yo para abrazar todo lo que soy tengo que asumir que tengo sombras, ¿ya? Entonces, si yo no quiero ver esta agresividad, en algún momento va a pasar algo, alguien me va a apretar un botón, ¡guay! Esta agresividad va a salir y la gente va a decir como wow, qué onda que había ahí, ¿ya? Entonces, si yo la observo, digo, ya, sí, yo soy agresiva, yo puedo identificar de dónde viene esta agresividad. Y por lo general esta sombra siempre viene de nuestra infancia. Entonces pueden ser aspectos que heredamos de nuestros padres, pueden ser aspectos o conceptos que otros impusieron en nosotros y nosotros nos creímos esto, como por ejemplo que alguien te diga, ay, te cuesta aprender, eres tonta, eres tonta, eres tonta, eres tonta. Entonces yo me creo eso y ando por la vida con esa sombra de que yo no soy suficiente y que mi coeficiente intelectual es mucho más bajo, ¿ya? Entonces ahí está esta sombra, ya que yo no la quiero ver. Si yo me quiero integrar, yo tengo que saber de dónde viene. Perfecto, identifiqué de dónde viene de mi infancia. Ahora de mujer adulta la veo de frente y me pregunto si realmente yo creo que soy todo eso. Si es que a mí me dijeron, no sé, que era fea, que era tonta, que no tenía las capacidades, yo ahora de adulta la enfrento y me la cuestiono, ¿ya? Entonces es importante que yo integre todo lo que soy y como persona auténtica yo pueda decir, mira, yo tengo un montón de cualidades positivas, soy espontánea, soy alegre, pero también tengo mi sombra, y mi sombra es que soy rabiosa, soy desordenada, soy, maniática, qué sé yo. Entonces mientras yo más la vea y la integre, esa sombra queda ahí, está como bajo la lupa. Y también hay una sombra colectiva. Y esa es una sombra, por ejemplo, que esta es mi sombra individual, mi lado oscuro, pero también hay una sombra colectiva que es este aspecto oscuro que tiene la sociedad, que podría ser, por ejemplo, también la violencia, el abuso de poder, el racismo, etcétera. ¿Ya? Entonces, para amarme, requisito fundamental es el autoconocimiento. Y cuando yo entro en un autoconocimiento, yo me empiezo a dar cuenta que soy estas luces maravillosas y soy estas sombras. Y con estos dos lo abrazo y lo integro, porque yo soy todo. ¿Ya? Así que, bueno, les quiero contar que en mis terapias, que hago de manera individual, donde doy las flores de Bach, trabajamos estos aspectos sombríos, ¿ya? Para poder integrarlos y darme cuenta que soy un todo. Así que ahí les voy a explicar otro día mejor en qué consiste esta terapia. Así que bueno, ya no vamos a hablar más de este tema, aunque sí, porque ahora que viene Macarena, vamos a preguntarle a ella también cómo está ligada esta sombra con los aspectos de Gabriela Mistral. Ya, así es que nos vamos a una pequeña pausa para recibirla. La paciencia suficiente para soportar mi constante inmadurez y mis trastornos de personalidad. Puedo aceptar que tengas que embriagarte para hacer el amor, pues tu trabajo te estresa tanto que inhibe la pasión. Puedo aceptar que tus padres me traten como un vago, porque ando todo el día de safari cazando frases para hacerte una canción. Pero no puedo aceptar. Si tú me conociste así, pretendas que yo cambie. Es
no hay más de qué hablar. Está todo bien, nena. Lo que resultó de nuestro amor será nuestra bendición. ¿Y qué más? Hay que seguir adelante, dejar de mirar hacia atrás, que la vida es solo un instante para soñar, pero no puedo aceptar. Si tú me conociste así, pretendas que yo cambie. El alma de un rockero es pura convicción. Si no me aceptas tal y como soy, voy a largarme por esa puerta que tú misma abriste al despertarme. Si no me aceptas tal y como soy, voy a largarme. Ok, quedamos libres, pero estoy seguro que tú vas a extrañarme, pero no puedo aceptar. Si tú me conociste así, pretendas que yo cambie. El alma de un rockero es pura convicción. El alma de un rockero es pura convicción. El alma de lucero es pura convicción. Y aquí estamos de vuelta con Macarena Muñoz. ¿Cómo estás, linda? Bien, gracias por tu invitación. Estoy muy feliz de estar acá, sobre todo porque la idea de estar acá es poder divulgar un poco del legado de Gabriela Mistral, entendiendo que este año se cumplen 80 años del Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, entonces imagínate, estamos en una celebración mundial. ¡Wow! Sí, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo como mujeres, como ciudadanas de este lugar, haber tenido a Gabriela con su premio Nobel, así que qué maravilla. Pero, Maca, por favor, ¿te puedes presentar tú primero, contarnos de ti? Claro. Por favor. Mira, habíamos estado hablando ahí antes de que volviéramos en vivo, que yo llevo ya 10 años viviendo acá. Yo nací en Santiago, pero soy una bruja salamanquina. Wow. Vengo del Valle del Choapa y bueno, me vine para acá a estudiar pedagogía pedagogía en educación diferencial. Había estado también estudiando pedagogía en lengua y comunicación. Y resulta que me vine para acá porque lamentablemente mi universidad, la Arcis, quebró en ese momento, pero lo que sí me dejó ese proyecto educativo fue el pensamiento de entender que la educación es para todas las personas. Por supuesto. Algo con lo cual conecto mucho con Gabriela, por supuesto. Entonces me vine para acá y dije, con mayor razón tengo que estudiar algo que sea para todas las personas, donde yo pueda hacer un aporte para la comunidad, y por eso es que me puse a estudiar educación diferencial. Más, el día que me vine a matricular, me encuentro con una chica y me habla sobre un circo ¡Wow! que existía en la Universidad de La Serena, que todavía existe.
Ah, o sea, educación diferencial lo estudiaste acá en La Serena. Exacto. Perfecto, ya. Y resulta que esta chica me dice que había un circo en la universidad y me invita a ser parte. Inicialmente yo como que vine con la idea de poder estudiar mucho y bueno, lo sigo haciendo. Yeah. Más me terminé enamorando del circo cuando empecé a ir al espacio, que todavía existe y que de hecho ya es un espacio que lleva 73 años de vida. Wow. Es la segunda organización más antigua de La Serena. ¿Cómo se llaman? Circo Minero. Circo Minero. El Circo Minero, así que un saludo por ahí si es que hay alguien mirando. Siempre hay personas del Circo Minero en todo el mundo. De verdad que ¿En serio? es sorprendente, es que son muchas generaciones, entonces a veces uno está en X lugar y se encuentra con alguien del Circo Minero. Qué maravilla. Y bueno, ahí me enamoré definitivamente de las artes escénicas. Eso te iba a preguntar, ¿qué hacías ahí? Bueno, yo soy payasa. Ah. De hecho, me pueden encontrar en las redes sociales como payasa.bazooka, que es mi querida payasa. Buena. Que, perfecto. mira, de hecho justo ahí en pantalla aparece una ponencia que hice en la Universidad de La Serena el año pasado que se llama Mi profesora es una payasa, Ah, la primera que imagen. habla sobre la payasería al servicio de la educación inclusiva. Entonces, bueno, son diferentes estrategias que yo he utilizado para poder educar a través de las artes escénicas y específicamente utilizando a la bazooka, que es como mi otro lado, quizá el menos serio, pero al mismo tiempo con un gran poder educativo. Así que, bueno, hay harto que ver con la bazooka. Maravilloso. Oye, Maca, y ahora que estábamos hablando como inicialmente de la sombra y te queremos conocer, ¿nos podrías contar una o algunas de tus sombras, por favor? Una o muchas de las sombras, porque todos Elige tenemos... tres. Ya. A ver, yo creo que hay una en particular y que Ya. también tiene mucha relación con lo que yo estudié. Perfecto. Y es mi miedo, mi sombra con el rechazo. Wow. Sí, es una herida que por mucho tiempo había estado abierta, más, como tú muy bien dijiste anteriormente, cada vez que nosotros nos conocemos más y aprendemos a aceptarnos, finalmente nos damos la libertad de ser quienes somos. Por mucho tiempo yo pensaba que quizás ser payasa no era lo más serio, pero me di cuenta de que en el humor hay un gran poder y hay que saber utilizarlo, así que yo ahora utilizo a la bazooka justamente para trabajar con educación y conectar también con el legado de Gabriela, que es algo que estoy trabajando. De hecho, hay muchas ideas para poder sacar adelante en torno a la vocación de la educación y las ideas mistralianas, que son muy transversales y universales, así que tengo muchas ganas de que podamos seguir hablando de ellas. Sí, por supuesto, ¿no? Y además quería justo decir que esto de la sombra, como bien dice Macarena, lo que podría ser un lado muy, muy oscuro o que uno quiere como no mostrarlo, que es el miedo al rechazo, finalmente se puede transformar en tu misión de vida, en volverse una payasa, porque imagínate, tratar de hacer reír a otros es igual una magia y un poder, y así es que te felicito. Gracias. Así que bueno, ahora vámonos con Lucila. Cuéntanos de Gabriela, por favor. Mira, como tú bien dices, su nombre de nacimiento es Lucila, pero es un nombre bien largo, de hecho. Generalmente se le nombra como Lucila Godoy Alcayaga, pero su nombre completo es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Socorro, guay. Y de hecho, actualmente, por la ley de reconocimiento indígena, el apellido Alcayaga es considerado como un apellido diaguita. Sí. Entonces, si estuviera ella viva en estos momentos, yo estoy totalmente segura que estaría reconocida ante el Estado chileno como una persona diaguita. Maravilloso. Y tendría los beneficios también. Sí, por supuesto. O sea, Que no para son nosotros, muchos, que no son muchos. para nosotros es un privilegio que ella sea diaguita, Por que se supuesto. haya reconocido como una niña india también en su tiempo. Por supuesto. Y bueno, cuéntanos un poquito de su infancia, porque de ahí, en la infancia, como habíamos dicho antes, ahí empieza la raíz de nuestra sombra. Ajá. Y vamos a ver un poquito de la sombra de Gabriela Mistral. Así que, cuéntanos. Claro, mira, yo creo que uno de los primeros sufrimientos fuertes que ella sufre es el abandono de su padre, cuando ella tenía 3 años recién, o sea, muy chiquitita. Pero más allá de eso, ella siempre sintió mucho amor por su papá, que por cierto también fue profesor y también era poeta. De hecho, él justamente trabajó en algún momento
con la mamá de Gabriela, en ese entonces Lucila, Ajá. y resulta que, digamos como en bares, fiestas, él se dedicaba, creo que a tocar o a recitar y ella cantaba o tocaba música. Hicieron una qué especie de dueto. amor. Entonces fue un amor bastante artístico. Y él era español y la mamá era como indígena, nativa de acá, o sea, como Dieguita, ¿puede ser? O sea, en ese entonces la gente en general no se reconocía como indígena o como Claro. originario, era bastante mal visto de Sí. hecho. Entonces, desconozco si ellos sí se reconocían a sí mismos como personas indígenas Ya. o originarias. Pero, bueno, a partir de lo que yo te menciono, él como era bien parrandero al parecer, Ya. finalmente abandona a Lucila. Y yo creo que ese es como el primer sufrimiento intenso quizás de Gabriela, pero como te decía, siempre lo tuvo lo amó mucho. Sí, Nunca renegó de él en el fondo. maravilloso. Y creo que también conecto mucho con ella a partir de eso, porque esa es una sombra súper fuerte que me imagino que la acompañó por mucho tiempo. Además que también cuando era chiquitita ella lamentablemente sufrió de episodios de bullying súper fuerte, súper Sí. intenso. Imagínate, a los 7 años la acusan de ser una ladrona, la apedrean, por supuesto que la insultan, la tratan pésimo, después le piden a su familia que la retiren de la escuela. Entonces finalmente ella es educada en casa por su hermana mayor, Emelina, y qué suerte que haya tenido una hermana que haya sido educadora en ese entonces, porque me imagino que probablemente si la expulsaron de la escuela y después no hubiese tenido ninguna otra opción, no tendríamos a una premio Nobel al día de hoy en Chile. Sí, y qué increíble e impresionante también es darse cuenta cómo la educación en esos tiempos se permitía un bullying desde los mismos docentes. O sea, Ujú. imagínate, creo que le hacían caminar y le gritaban ladrona. Fue un episodio en particular, pero bueno, súper intenso. Bastante traumático, marca, o sí, sea, totalmente. trauma. Pero de hecho yo soy de las personas que cree que justamente las sombras o las cosas malas que te ocurren tienen que ser utilizadas Sí. a nuestro favor. O sea, si tú te Correcto. sientes rechazada, trabaja para que las demás personas no se sientan de esa forma. O si quizás ella misma se sintió rechazada, también divulgó un pensamiento desde la ternura, la educación con amor. Entonces yo creo que si bien fue un episodio feo en su vida, ella finalmente le da la vuelta a la historia. Exacto, lo trascendió Justamente. de manera maravillosa, ya. Bueno, y claro, y después yo, bueno, supe que ella se educó en casa autodidacta, Ujú. ¿no? Por la hermana, me cuentas. Por la hermana, justamente. Ya. Y después comienza a hacer clases ella. Ujú. Cuando era muy pequeña, creo que alrededor de los 14 años, sí, justamente se viene a las compañías. Ah, Sí, ya. actualmente por ahí en el sector donde está el Centro Mistraliano, que es parte de la extensión de la Universidad de La Serena. Tienes razón, de hecho hay una casa que está intacta. Justamente, Ajá. sí. Compañías bajas. Las compañías bajas, Sí. justamente. Entonces ahí creo que tiene sus primeras labores como educadora y después ella se va a la cantera. Mira. Actualmente hay un espacio dedicado justamente y de forma permanente, y esto lo quiero destacar, que es un trabajo, una labor hermosa que hace el equipo de la Casa de las Artes Rural en la cantera, que se dedica justamente a trabajar con el legado de Gabriela durante todo el año, no solamente durante el mes de su natalicio. Y justamente ella estuvo trabajando ahí, educando a niños pequeños, pero también a los campesinos. Oh. A muchachotes que la superaban en edad, como decía ella. Y es muy lindo lo que pasó ahí porque, de hecho, yo creo que Gabriela, ya estando en la ciudad, comenzó a sentirse mucho más querida por las personas. Porque claro, viene de ese legado de rechazo, pero después en la cantera pasa algo hermoso, y es que la gente, claro, como no tenía tanto acceso al dinero, su forma de agradecer la labor de Gabriela es cantándole. Ay. Llevándole frutas, verduras, las cosas que iban ahí cultivando en la tierra. Entonces ella se sentía muy querida. Qué maravilloso. Y aparte que, bueno, ligado a eso, yo había escuchado que Gabriela Mistral, el gran aporte a esta sociedad que hizo, que ella siempre defendió los derechos de las mujeres y de los niños. Sobre todo Del campesinado. Sí, del campesinado, los bajos recursos, la falta de educación. Entonces, bueno, cuéntanos más de eso. Mira,
quiero detenerme un poquitito más en la cantera también. Sí, dale, que pues. pasa un hito importante en la vida de Gabriela. Bueno, me faltó algo súper importante también, pero volveré a ello. Sí, somos dispersas, no te preocupes. Sí. Volvemos, pero aquí estamos. Acá estamos presentes. Sí. Y es que en la cantera ella encontró su seudónimo, así como la conocemos actualmente como Gabriela Mistral. Sí. Pero ella tuvo muchos otros seudónimos antes. Bueno, todas las personas siempre estamos buscando nuestra identidad y ella utilizó muchos seudónimos como Anónimo, Soledad, Alma. Entonces no hubo sabía toda eso. una búsqueda. ¿Ya? Claro, y resulta que a través de dos poetas que le gustaban mucho, que es, esperaron un segundo, Sí. Gabriel D'Annunzio, ¿Ya? que era italiano, y también de Frédéric Mistral. Claro. Entonces junta estos dos nombres y crea el seudónimo de Gabriela Mistral. Pero ojo, que ahí chismecito, ¿Ya? pasa que este primer nombre de Gabriel D'Annunzio resulta que él, como era italiano, en algún momento él mismo contribuyó al pensamiento del fascismo en Italia. Entonces como que también se dio la vuelta. ¿Ya? Entonces después ya no era quizá un personaje tan querido para Gabriela Mistral, porque de hecho Gabriela Mistral, ella siempre tuvo una posición en la que defendía la paz y por supuesto que cuestionaba la guerra. Sí, Recordemos que ella también le tocó vivir en el periodo entre guerras, entonces había muchas cosas que estaban pasando en ese entonces. Sí, ella nació a fines de los 1800 y murió más o menos a los mediados de 1900, entonces es una mujer que trasciende en el tiempo porque nace en el siglo XIX, muere en el siglo XX y ahora en el siglo XXI seguimos hablando de ella. maravilloso, ¿cómo olvidarla? Sí, totalmente. Sí, que nunca se olvide. Exacto. Sí. Y de hecho, mira, lo que te quería comentar recién, ¿viste? Cuenta. Porque volvemos, ¿cierto? Sí, claro. Como la vida misma. Cuando ella estuvo viviendo en las compañías, Ya. a los 14 años, ella crea un discurso, lo envía al diario. Y este discurso, este ensayo, le llama Instrúyase a la mujer, que es publicado un día 8 de marzo de 1906. ¡Wow! Cuando todavía ni siquiera estábamos hablando sobre el 8M, Feminismo, ¿cierto? ujú. Ella pone en la mesa la discusión de que todas las mujeres necesitamos y merecemos ser instruidas, educadas para hacer un aporte a la sociedad. Exacto. Entonces, cuando ella tiene recién 14 años, hay muchas personas que comienzan a escribir en su contra. Sí, porque también recuerdo que ella se cuestionaba mucho a los 14 años, de hecho, que el único destino posible para una mujer en ese tiempo es casarse, cuidarse físicamente, como ser bella y cuidar al marido, y como que ella no podía entender que ese fuera el único propósito para las mujeres. Totalmente, o sea, mira, de hecho a mí me encantaría poder leer un Por favor. extracto, ¿es posible? Por favor, todo es posible. Ya, súper, a ver. Mira, voy a leer un pedacito, eso sí. Es un ensayo largo, pero creo que esto engloba Amerita. toda la idea principal. Dice: instrúyase a la mujer, que no hay nada en ella que la haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedor al respeto, a la admiración, al amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas, que pueda llegar a valerse por sí sola y deje de ser aquella criatura que agoniza y miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. ¡Wow! Entonces ella ahí, claro, habla sobre la instrucción hacia las mujeres, pero también dice que nosotras como mujeres no necesitamos ser mendigas de protección. Para nada. Entonces es hermoso que ella haya puesto en ese entonces esta discusión y que, claro, finalmente durante toda su vida ella sigue trabajando para poner en práctica lo que dice a través de sus palabras. Completamente, y aparte que bueno, si nos ponemos a pensar, ese discurso es completamente de un concepto feminista. Recordemos como feminismo, igualdad de derechos, ¿ya? Porque hoy en día, aunque tú no lo... Bueno, sí, yo creo que lo crees, que no todo el mundo tiene muy claro el concepto. Entonces ella era de las feministas que estaba
viendo también por los derechos sociales de los niños, como habíamos hablado, de los campesinos, mientras en esa época habían mujeres que estaban, bueno, con el concepto feminista, pero desde la aristocracia, entonces ella no se sentía parte de eso, ¿verdad? Justamente, o sea, desde el ideal podríamos decir que Gabriela era la más feminista de todas, pero sin embargo ella en ese entonces justamente como era una discusión entre mujeres de la aristocracia, ella no se consideraba a sí misma como feminista. Claro. Yo incluso diría que estaba un paso adelante de ese pensamiento, entonces hay una frase que escuché por ahí que dice que Gabriela es una revolucionaria del no tiempo y me encanta tener eso en mi mente porque definitivamente ella fue muy revolucionaria para su época y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Hasta el día de hoy sí, y aparte que, bueno, ambas sabemos que educarnos, tener derecho a la educación, ilustrarnos, nos abre la mente y nos hace reconocernos en nuestra creatividad, en nuestros derechos, entonces el mundo ya no se te vuelve básico como te programaron para, ¿no? Justamente, y creo que ahí reside también la fuerza y la valentía que tuvo Gabriela cuando sale de esta región, porque justamente a ella la invitan para trabajar como profesora, si mal no lo recuerdo, en Temuco. ¿Ya? Y a partir de ese entonces, cuando ella sale de la región, se le comienzan a abrir muchas más puertas, o sea, llega hasta, si mal no lo recuerdo, hasta Punta Arenas. Sí, fue directora en un colegio allá. Justamente. Y ahí justamente es cuando en inicios de los 1920 se le invita a formar parte de ¿cómo decirlo? El ministro de Educación de México en ese entonces, José Vasconcelos, la invita a ella directamente a que participe de la propuesta, ¿ya? Espérate, discúlpame. De la reforma educativa de México. Ahí está, mira, me faltaba el concepto. De la reforma educativa. Pero que fue totalmente importantísimo para la identidad de México. Pero acá también hizo eso, ¿no? Justamente, sí, pero como te decía, acá era muy cuestionada. Eso, sí. Y allá, en cambio, fue valorada. Acá también había un tema con ella porque en ese tiempo la consideraba muy socialista, con ideas muy socialistas, ¿o no? Claro, justamente, pero sin embargo ella nunca se dedicó a ser militante acá, a ningún partido. Pero sí, claro, tenía un pensamiento bastante social y desde el humanismo, pero como te decía, no militó en ningún partido. Y como atea también, entonces eso también en esa época Yo diría que no tan atea. Ah, ya. Porque ella desde muy pequeña tuvo una formación cristiana católica. Ya, perfecto. Que se le inculcó su abuela paterna. Maravilloso. Y dentro de la escuela, también cuando ella era muy pequeña, se le entregaba la Biblia. Y también fue estudiosa del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces imagínate que en el Antiguo Testamento se cuentan las historias principalmente de mujeres del pueblo judío. Entonces ahí hay varias mezclas en cuanto a la religiosidad y el pensamiento, digamos, espiritual de Gabriela Mistral. De hecho, sí, mira, se habla mucho de su espiritualidad también. Es que tenía mucha mezcla. Sí. Es una mestiza en su ideología y todo, me encanta. Porque de hecho ella también fue budista. Wow, y seguidora también de Francisco de Asís, que podríamos decir que es como un budista de acá, por así decirlo. Ya es como una referencia un poquito más cercana del budismo. Entonces, dentro de lo que ella proponía y lo que también practicaba, siempre estaba la búsqueda de la verdad, de la belleza y desde la bondad. Exacto. Entonces, por eso también es que ella escribía tanto de la naturaleza y de los animales. Porque Francisco de Asís decía que eran como los pequeños amigos, mira, no recuerdo bien el concepto, pero los pequeños hermanos. Ah, los hermanos. Claro. Ajá, hermanos menores, sí. Oye, pero hay algo, Maca, que me gustaría como que si tú me podrías aclarar, porque hay algo que no comprendo. Porque por una parte siempre he leído, o se dice que ella tenía muy baja autoestima, que ella no le gustaban sus rasgos físicos, porque en ese tiempo eran indígenas, bueno, no en ese tiempo, sino que eran rasgos más indígenas, diaguita,
Era alta también para ese tiempo, comparada con sus pares. Entonces ella no se gustaba físicamente y tenía baja autoestima. Pero si yo tomo esto, como es dentro es fuera, pero lo que yo no entiendo, cómo una mujer pudo ser tan poderosa, trascender un montón de aspectos en su vida, llegar a tener un premio Nobel, si es que su amor propio, su autoestima era bajita. Porque ahí nos damos cuenta que la belleza física y el amor propio y la autoestima no tienen nada que ver, porque ella tenía una belleza interna, claro, no eran los cánones de belleza, pero una belleza interna increíble. Entonces, a mi parecer, como fue su mundo externo, creo que era una mujer muy empoderada, que realmente ella conocía su luz y su sombra. Y esa es mi percepción. ¿Qué opinas tú en cuanto a su autoestima y su sombra? Mira, hay hartas cosas que quizás yo no podría responder ahora a la ligera. ¿Ya? Pero haciendo un poquitito de análisis con respecto a lo que se sabe de ella y sobre los escritos que también hemos podido conocer ahora con más tiempo, es que claro, ella también dudaba mucho de su belleza. La verdad es que ella no se sentía linda. No. Pero claro, ahora entendemos que la belleza va mucho más allá de lo físico, ¿cierto? Y en el fondo, creo que lo importante para ella fue que pudiera salir de acá. Yo creo que eso le abrió las puertas a poder expandir su mente. Y yo creo que cuando ella está en México es cuando finalmente abre su mente por completo. Y también es cuando más visibilidad se le comienza a dar, porque en el 22 también es cuando ella llega a México. Bueno, ella llega a México en 1922 y al siguiente año se publica su primer libro. Entonces, cuando ella publica su primer libro, por supuesto que tiene más reconocimiento, y me imagino que con ese reconocimiento ella también se reconoce a sí misma. Total. Y me imagino que ella también, ya desde mucho antes, también comienza a reconocer su belleza desde la inteligencia. Total. Que es un plano intelectual superior a lo físico, por supuesto. Claro. Y mira, justamente acá veo algunas fotitos donde aparece con Doris Dana. Y pasa que justamente ella también tuvo romances con distintas personas que eran menores. Entonces yo me imagino, viéndolo desde afuera, que probablemente esas personas también se enamoraron de su intelectualidad. Completamente. Y pasando al plano amoroso de ella, dicen que se enamoró, que tuvo parejas hombres y también tuvo parejas mujeres, y era un aspecto de su vida que ella no quería hacer público, y totalmente respetable. ¿Tú qué opinas de eso? ¿De su vida? Mira, acá como que vamos a entrar a conectar bastante también con mi vida personal, porque yo conecto principalmente con la Gabriela como este ser desde la educación, ¿cierto? Pero también como una mujer diversa. Entonces, mira, te voy a contar algo que me pasó hace poquitito. Hace unos días atrás me subí a un colectivo y me pongo a hablar con la chica que iba manejando. Y justamente se dio un montón de vueltas para ir a dejar a una chica que estaba con su agüita. Y yo le digo, oye, qué bueno que hayas podido como ir a dejarla al punto exacto, porque estaba con su agüita bacán. Y dentro de esto, ¿cachai? Nos ponemos a hablar como de mujer, de tú a tú, y en un momento llegamos a la sexualidad por X razón. Claro. Y ella me dice, yo soy lesbiana. Y yo le digo, mira, yo también. Y me dijo, sí, yo me di cuenta. ¿Cachai? Como X. Yeah. Y de repente me pongo a hablar de Gabriela Mistral, porque yo igual estoy rayando con Gabriela en estos momentos. Con justa razón. Con justa razón, sí, totalmente. Y le digo, mira, yo tengo una discusión con alguien en especial que me dice que Gabriela no era lesbiana. ¿Ya? ¿En serio? Claro, y claro, ella nunca se declaró a sí misma como una mujer lesbiana, pero sí hay ciertas evidencias que nos dejan ver que ella sí tuvo romances con mujeres y con hombres. Claro. Pero acá yo sí conecto con esta persona que me dice que Gabriela no era lesbiana. Y es que finalmente la sexualidad la podemos ver como una dimensión que fluye todo el tiempo. Porque claro, así como está la frase de que mujer no se nace, sino que se hace, también podríamos decir heterosexuales no nacemos, nos hacemos o nos hacen creer que todos nacemos heterosexuales, pero
¿Qué nos dice? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos atrae profundamente? O sea, se dice en cierto modo que todos somos bisexuales. Que... Claro, pero también existen otros conceptos. Por ejemplo, podría ser que quizás yo no me sienta interesada por una persona, sea hombre o sea mujer, por su aspecto físico, por su corporalidad, sino que puede ser que quizás yo conecto desde la intelectualidad con esa persona. O sea, podría ser sapiosexual. Eso, sapiosexual. Claro, ¿cierto? O puede ser que a mí me gustan más las personas, soy demisexual. Entonces existen diferentes conceptos en los que podríamos quizás intentar catalogarla o etiquetarla, pero creo que lo interesante es no etiquetar a las personas. En el fondo, perfecto, la etiqueta nos puede ayudar a conceptualizarnos, también nos puede liberar porque nos va a hacer sentir un reconocimiento a través de una categoría, ¿cierto? Pero creo que hay muchos misterios que Gabriela guarda y que quizás no necesariamente vamos a tener que descubrir. Creo que hay cosas que son interesantes dejarlas ahí como en el misterio. Totalmente. Lo que sí sabemos es que no fue madre biológica, pero sí fue madre de un hijo de su hermanastro, ¿no? También hay harta controversia ahí. Ya, ¿por qué? Cuéntame. Porque mira, hay personas que dicen que era su sobrino y que ella lo adopta como su hijo. Y hay otras teorías que dicen que en realidad sí fue su hijo biológico. Que al parecer pudo haber sido producto de un amorío que ella tuvo en España. ¿Con este hombre que se suicidó después? Hubo un amorío también que se suicidó, que fue Aurelio Ureta, ¿sí? Ahí sí quizás me equivoco, alguien lo puede escribir ahí en las redes. Y claro, él también fue un amor muy importante y no recuerdo si es que se conocieron en las compañías o en la cantera. Ah, pero no era español. No. Pero el mira, papá... te mentiría si es que yo te digo el nombre supuesto del papá de Jinjin, porque como te digo es como un tema bien controversial, porque en el fondo ella nunca dijo abiertamente que Jinjin era su hijo. Pero también ella entregó... Está documentado que lo inscribió como hijo, ¿no? Claro, eso sí. Sí, pues ella lo reconocía como su hijo, más no como su hijo biológico. Claro. ¿Pero hay registros de ella embarazada? No. Ya. De hecho, se pierde mucha información durante ese periodo donde se estaba gestando a Jinjin, entonces no se sabe bien cómo apareció Jinjin. Ya. Pero hay harto por investigar ahí también. Sí, y también lo otro que había leído de ella, que bueno, cuando se fue a Brasil, ahí, bueno, después de porque Jinjin supuestamente se suicidó, y ahí se volvió como un poco loca por el dolor y eso, y después recibió la noticia de que había ganado el premio Nobel, ¿no? Claro, justamente. Lo que pasa es que con Jinjin estuvieron viviendo en Italia. Entonces justamente estaba toda la ideología fascista ahí dando vueltas, y él como un adolescente recién buscando su identidad, claro, también tiene su grupo de amigos, y al parecer estos amigos para Gabriela no eran una muy buena influencia. Entonces ella siempre trató de alejarlo de esos amigos, y de hecho casi como que huye con Jinjin y le dice nos vamos a Brasil justamente para alejarlo de ese panorama. Y Jinjin, bueno, me imagino que también dentro de su desesperación, también como era medio racista también, entonces no le gustaba estar en Brasil porque compartía con personas afro, y bueno, finalmente él toma la decisión de suicidarse. De hecho, mira, hoy día estaba leyendo algo súper interesante que decía que cuando Jinjin tenía 7 años, tuvo una pesadilla y se acercó así como a las 12 de la noche a la pieza de Gabriela y le empezó a contar una pesadilla que había tenido, y Gabriela le dijo que habían como 2 dimensiones. Entonces estaba la dimensión en la que nosotros estamos viviendo en el día y estaba la dimensión de la noche. Entonces a partir de esta conversación se ponen a hablar sobre la vida y la muerte. Y claro, como yo te decía, Gabriela tiene este pensamiento cristiano, ¿cierto? En donde uno muere, trasciende, va al cielo, pero también estaba su corriente más budista, ¿cierto? Como de trascendencia. Entonces también le comentó que podía ser que también si una persona muere después se convierte en una estrella. Entonces Jinjin creo que le respondió algo en donde él se sintió muy tranquilo por saber que después se iba a convertir en una estrella. Sí, he escuchado. Entonces
puede ser que también ese tipo de conversaciones le hayan calado hondo y para él haya sido mucho menos doloroso el tener que suicidarse que seguir en esta vida llena de conflictos donde estábamos, insisto, en medio de guerras mundiales. Entonces, fuerte. Y creo que él escribe como una carta así como: querida mamá, como algo así como: nos vamos a volver a encontrar en un lugar mejor, porque como que este mundo ya estaba malo así. Y de hecho le escribe a Gabriela, pero también le escribe a Palma Guillén. ¿Ya? ¿Quién es Palma Guillén? Uy, alguien súper importante también para Gabriela, que fue, bueno, se conocieron con Palma en México. Ya. Palma después se va con Gabriela como a recorrer el mundo prácticamente y trabajaba como su secretaria. Se dice que también ellas tuvieron un amorío, claro, un romance, y ellas criaron juntas a Yin. Entonces fueron sus dos mamás. Y claro, en esa carta también se despide de Palma. Perfecto. Qué dolor. Qué dolor. Sí. Entonces, imagínate que con todo ese dolor, Gabriela desde la total sombra, desde la total penumbra, escribía oraciones a Yin. Y después ella los leía a sí misma como una especie de mantra. Mira, qué lindo. Y bueno, además, también cuando se suicida Aurelio Ureta, también ella escribe los sonetos de la muerte. Y gracias a ese poemario, ella gana su primer premio acá en Chile, que fue los Juegos Florales. Perfecto. Pero claro, después de la muerte de Yin, ella sí, muchas personas dicen que se volvió un poco loca. Y 1 o 2 años después obtiene su premio Nobel de Literatura. Sí, bueno, pero al final yo creo que ella tuvo la vida que siempre soñó, porque ella quería viajar, vivió en otros lugares, vivió la mayor parte de su vida en otros países, conociendo otras culturas. Bueno, lo lamentable fue que no la reconocieron acá, como, bueno, típico que pasa en este país. Justamente. Que siempre te reconocen antes afuera y después te reconocen acá, que lo... De hecho, lo reconoció después en la Universidad de Chile, ¿no? Exacto, de hecho, 6 años después recién le dan el Premio Nacional de Literatura acá en Chile. Y claro, 6 años antes le entregan el Nobel de Literatura. Y bueno, imagínate lo atrasados que estábamos acá. Y bueno, fue la primera mujer latinoamericana en el mundo en tenerlo, ¿no? Justamente. Es la primera y la única hasta el momento. Así que imagina la relevancia que tiene a nivel de la literatura. Exacto, y también, bueno, lo otro que supe, que, bueno, no sé si es de tu agrado, pero también creo que le hizo clases a Pablo Neruda. Uy, no sé si le hizo clases, pero sí sé que cuando ella estuvo trabajando en Temuco, leyó a Pablo Neruda por primera vez y le explotó la cabeza. Como que ella lo consideró como un poeta de verdad. Tuvieron también relaciones diplomáticas. Claro. Claro, justamente. De hecho, ella se va, creo que se va de Italia y después Pablo toma su lugar. No sé mayores detalles, pero sí tenían una relación buena diplomáticamente hablando. Oye, Maca, bueno, y al final después ella creo que muere en Estados Unidos, ¿no? ¿De qué muere? En Nueva York por un cáncer de páncreas. ¿Verdad? Con su Doris Dana. Y de hecho... Tú dijiste que ella murió como muy feliz y dicen que, según los dichos de Doris Dana, sus últimas palabras fue triunfo. ¡Qué maravilla! Así que imagínate, después de una vida de tanto sufrimiento, que haya terminado así de feliz, realmente es conmovedor. Sí, totalmente. Oye, Maca, y te quería preguntar, dentro de tu opinión personal, ¿cuáles son los legados que nos deja esta mujer maravillosa para nosotras como mujeres en esta sociedad? A ver, espérate, déjame. No, hay mucho legado. Yo creo que primero... creo que en gran parte primero valorar la naturaleza. Sí, porque ella escribió mucho desde el amor a la naturaleza, conocer a la gente, acercarse a la gente que realmente lo necesita y defender a las personas vulneradas, sin importar su edad. Ella fue una persona que veló por el voto femenino,
una persona que defendió la paz, una persona que defendió a los pueblos indígenas también, sobre todo en México, una persona que estableció relaciones diplomáticas, que generó redes. Yo creo que esas son como las cosas más importantes y sobre todo que fue una persona muy influyente en su época. Y bueno, hasta ahora seguimos hablando de ella, así que creo que hay mucho de su legado todavía por seguir descubriendo, e incluso me atrevería a decir que casi ya se está como formando una especie de religiosidad mistraliana, en el sentido de que creo que ella durante toda su vida buscó el conocimiento, buscó elevar su espíritu, y creo que eso fue lo que finalmente la hizo tan grande. Desde su bondad, desde buscar la verdad, lo que te comentaba, creo que eso la hizo una persona con la que lograba conectar con las personas. Creo que ella confiaba mucho en sus talentos, pero al mismo tiempo era una mujer muy humilde, con mucha sencillez. Creo que eso nunca lo perdió. Sí, de hecho nunca le gustó estar como muy en boga, siempre fue una persona como de bajo perfil, pero era difícil que no se le diera su reconocimiento finalmente. Yo creo que ahora justamente estamos en tiempos para darle valor a su vida, a su obra, que realmente es pero gigantesca, o sea, es de no terminar de estudiar. Totalmente. Oye, Maca, lamentablemente se ha acabado el tiempo, pero bueno, te quiero dar las gracias porque de verdad estuvo maravilloso, me encantó compartir contigo y veo que sientes mucha pasión. Creo que a lo mejor te ves muy reflejada en ella, y así es que también te felicito por eso. Gracias. Y no sé si brevemente podrías relatar alguno de sus poemas antes de que terminemos, ¿te gustaría? Sí, me gustaría, pero también me gustaría decir algo más importante aún. Por favor. Lo que me convoca realmente acá. Ah, ¿verdad? Es que yo... Los festivales. Justamente. Eso sí, los festivales. Que aprovechando la instancia, el espacio, bueno, yo estoy participando en un festival que se llama Dame la Mano, que está en su 4ª versión. Esta versión la quisimos nombrar como Del Nacimiento al Nobel, porque justamente este año se cumplen 80 años del Nobel de Literatura de Gabriela, y ya hicimos el lanzamiento oficial en la Casa de las Artes Rural de La Cantera, y también ya está en línea bueno, tenemos 2 concursos artísticos. Primero, uno que es para escribir poemas en torno a 3 conceptos que quisimos reunir, que es paz, esperanza y humanidad, en donde la gente puede crear sus poemas en torno al legado de Gabriela y estos 3 conceptos. Y por otra parte también está la musicalización de poemas, escritos, ensayos, cartas o todo lo que se les ocurra en torno a Gabriela. Entonces lo que se dio el día del lanzamiento fue algo realmente hermoso, fue muy emocionante el lanzamiento y estamos muy felices de que haya tanta gente que quiera participar. Así que vamos a seguir esperando sus correos para que puedan solicitar las bases. Y si quieren pueden seguirnos en las redes sociales de @damelamano2025 para que puedan seguir interactuando con nosotros, para que puedan seguir conociendo el legado de Gabriela Mistral. Y también están por supuesto invitadas al cierre del festival que va a ser el día 26 de abril. Perfecto. Así que tenemos este marzo y abril empapados de Gabriela Mistral y durante todo el año en realidad. Así que seguimos trabajando ahí en nombre de la maestra Gabriela Mistral. Grande maestra. Oye, Maca, entonces si es que uno quisiera participar en el concurso, ¿no hay límite de edad? Desde los 14 años, pero muy entre nos, ¿Ya? Han llegado algunos correos de niñeces que quieren participar, así que puede ser que quizás abramos un poco la convocatoria, o si quizás hay algunos niños que quieran participar, yo en realidad les dejo totalmente invitadas, porque Gabriela es para todas las edades, para poder conocerla, disfrutarla, valorarla, visibilizarla y amarla profundamente. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, Nati, quiero pedirle un favor a Hans. Hans está por ahí. ¿Sí? Perfecto. A ver si podemos escuchar Apu de Magnolia. Ay, me... ¿Será posible?
Va a ser posible, pero para despedirnos, lamentablemente. Ah, ya. Tema de tiempo. Ya, no hay problema. Ya, como despedida igual, precioso, ¿no? Sí, totalmente. ¿Alguna frase, alguna parte de una poesía que sea profundamente significativa para ti que nos quieras compartir? A ver, mira, me gustaría compartir algo. Ya. Insisto en que pueden seguirnos en las redes sociales. Sí, por favor, por favor. Oye, qué gusto haber estado acá realmente. A ver, Igual, me encantó, me encantó. vamos a buscar. El otro día estaba leyendo algunos poemas y hubo uno que me encantó. A ver Qué si lo maravilla. encuentro. Oye, es que he estado investigando mucho en el último tiempo. Sí, me imagino. Así que atentos todos los que quieran participar para hacer poemas, para música que tenga que ver con los poemas de Gabriela Mistral. Ah, bueno, ahí están las bases para participar en el festival. Ya, mira, voy a leer un pedacito de Vergüenza. Ya, Como estuvimos hablando de la Hans sombra. ¿nos ayuda con la música de fondo, puede ser? Gracias, Hans, un amor, un amor. Dice, Vergüenza. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como la hierba a que bajó el rocío. Se desconocerán mi faz gloriosa, las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y me viste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Oh, es maravilloso, qué intensidad, qué profundidad. La amamos. Sí. Ya. Bueno, muchas gracias, preciosa. Muchas Gracias por la invitación. Te felicito por todo lo que estás haciendo y por favor que la sigan a la Maca y que participen en el concurso porque así más talentos salen a flote. Eso. Así que eso, queridos, que tengan una hermosa tarde y nos vemos en otro capítulo.